La persona esta que le ha pedido a todo el mundo que se sacara esa foto nos la ha pedido a muchos, yo también he sacado una foto con ese tema. Me da la sensación que el objetivo es una expresión más que clara y gráfica respecto de lo que ha resultado desde el año 65, en que el canciller Zabala Ortiz, canciller del doctor Ilia, consigue la resolución 2065, que es la que dice del diálogo entre los países. Hemos sostenido eso en cada uno de los foros. Hoy no hay ningún foro del mundo, ningún país del mundo que sostenga que los derechos respecto de las islas no sean a los argentinos, o si se quiere se lo digo al revés, no hay ningún país del mundo que le reconozca derechos a los británicos respecto de las Islas Malvinas, una posición más que asumida. Leía anoche en Twitter algunos irrespetuosos que dicen que el Papa se vuelve a equivocar, una cosa espantosa, el gesto y el desprecio por la figura nada menos que su santidad, digamos, pastor de 1.200 millones de fieles en el mundo, que no sabe lo que está diciendo o lo que dice, y lo que está llamando la atención es precisamente a que se pongan a dialogar, no he dicho ninguna otra palabra, volver a dialogar. No se le puede achacar a un país el gesto de un gobierno dictatorial que ha asumido per se la responsabilidad de llevar adelante una guerra desigual, sin sentido, irresponsable, con pibes que no estaban entrenados para ello y pusieron todas las garras que han tenido, sin elementos, muertos de frío, muertos de hambre. Lo que el Papa seguramente ha dicho es lo que siente cualquier argentino, de que se sienten a dialogar, y no ha cambiado la posición argentina. Claro, la fuerza política de esta diputada que puso semejante burrada ha despreciado a las Malvinas. Macri más de una vez lo ha dicho, que no las aceptaría o que no le interesan porque son ineficientes, con lo cual la posición asumida es la conocida. Eso no tienen una visión patriótica de lo que significa respetar la soberanía de los territorios argentinos, ¿no? ¿Usted cree que Laura Alonso habla en representación en representación de su jefe político? No, yo no puedo achacar semejante cosa. Me parece que ella suele decir burradas por sí misma. No, las de su jefe son otras burradas, son de otro color. ¿Es una presión para el Reino Unido esa foto del Papa? El Papa no es cualquier persona. El Papa, cuando ve las cosas que no están bien, toma cartas en el asunto y se ha ido a Kosovo en forma personal, ha participado respecto a Ucrania lo que ha sentido, ha participado respecto de Siria lo que ha sentido, ha participado respecto de la situación en el Medio Oriente y ha hablado de la necesidad de la creación del Estado palestino, ha participado con los Estados Unidos y Cuba de la vocación del diálogo y lo ha conquistado, ha hablado del mundo en cada una de las oportunidades que ha tenido deseos y vocación de hacerlo. Es muy fuerte su voz, aunque hable con un tonito muy bajito, es muy fuerte su voz, y lo que ha dicho en este momento, seguramente con el sentido patriótico, seguramente con la visión de cualquier país del mundo con situaciones similares haría lo propio, es expresar el diálogo, que desde el punto de vista de la definición literal es sentarse a dialogar, sin imponerle nada a nadie, simplemente sentarse a dialogar, y me parece que el hecho es fuerte en sí mismo cuando es en figura de nada menos que su santidad, ¿no? Ministro, hay un militante muerto en la campaña política en Jujuy, hay fuerzas políticas que acusan a un sector de la Tupac Amaru. ¿Qué nos puede decir el gobierno con respecto a esto? Conozco el hecho del militante, conozco la situación, no conozco quiénes son los responsables y por supuesto que habría que dar con ellos. Cuando las campañas se enrarecen, el consejo más sano que yo doy y que insisto como conductor de una parte importante del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires es desaparecer, córranse, salgan de ahí, no se metan en ese lío. Hay un lío, córranse y agarren para otro lado, no se metan en ese conflicto, que es la mejor forma que puede existir. Bueno, ahora hay que dejar que se investigue y se encuentren rápidamente los responsables y se los sancione. No he hablado. ¿Y qué le dice Eduardo Fellner, por ejemplo? ¿Ha podido hablar con él? He hablado ayer con Eduardo, estaba muy preocupado por el tema. A nadie le satisface que aparezcan cosas de esta característica que nada tienen que ver con la discusión política de fondo. A nadie le satisface. Ministro, ayer estuvo en la provincia de Tucumán acompañando al doctor Mansur en su cierre de campaña. ¿Cuál es la perspectiva que tienen las elecciones del próximo domingo? Tucumán viene de situaciones muy incómodas, desagradables, le diría, durante varios años porque fueron gobiernos que no han acertado con el rumbo,
que han tomado decisiones que no eran las más concretas, con situaciones no deseables inclusive desde el punto de vista de la nutrición, que se cambian cuando aparece José Alperovich en escena. Y esa gestión ha sido reconocida por los propios tucumanos en esas condiciones. Después inventaron un montón de situaciones propias de las campañas a las que nos estamos acostumbrando, otros argentinos, yo no, pero de agraviar y de agraviar y de agraviar y no parar de agraviar nunca, y ante esa situación se exhibe esto. Hay un gesto de traición de un cuadro nuestro que de su defección, lo que iba lisa y llanamente es querer hacerle perder la elección, el trabajo denodado de José Alperovich, de Betty Alperovich y seguramente de quien va a ser el próximo gobernador, Juan Mansur, con un trabajo impecable, fuerte, estando en cada uno de los departamentos, trabajando puerta a puerta prácticamente y explicando cuál es la vocación de la necesidad de llegar al gobierno para los tucumanos. Lo que está haciendo es eso, explicarle segundo a segundo lo que se ha hecho y lo que está dispuesto a hacer. Juan es un tipo muy querido, muy respetado, porque los tucumanos han visto lo que han hecho en nombre de los tucumanos para todos los argentinos. Llegó en el peor momento. Yo recuerdo que había un canal que tenía un contador de muertos con el tema de H1N1. Juan socializó cuál era la situación real, tomó el toro por las astas, comenzó a trabajar en consecuencia, atacaron los grupos vulnerables rápidamente. Al año siguiente prácticamente desapareció este tema, como el dengue. De 6 a 19 vacunas, el Instituto del Cáncer, tantas cosas que hizo Juan Mansur desde el Ministerio de Salud para todos los argentinos que los tucumanos no pueden dejar de prestarle atención. Y si a eso le asignamos su condición de vicegobernador actual y la capacidad de poder reconocer en Tucumán cada una de las situaciones que están viviendo y las cosas que faltan por hacer, los tucumanos aparentemente están apreciando con mucha seriedad y con mucho criterio quién es el mejor de los hombres para gobernar. Lo que no tengo ninguna duda que es Juan Mansur. Debo ser respetuoso respecto de la decisión soberana de cada uno de sus pueblos, pero en este caso me da la sensación que lo que vi ayer es eso, que hay una profunda vocación de acompañar a Juan Mansur, porque saben que es un hombre de acción, que ha llevado las mejores políticas públicas para Tucumán y que es lo que le resta, está en buenas manos, ¿no? ¿Fernández tuvo algún contacto con las prestadoras de servicio de energía eléctrica? Porque parece que hay un conflicto gremial y varios barrios hace más de 2 semanas sin luz en la ciudad de Buenos Aires. En este caso las distribuidoras serían. Sí. Yo no entiendo que el problema esté planteado en tema de un problema gremial, que sería absolutamente criticable y es una responsabilidad de la empresa resolverlo. No lo conozco, eso sí conozco la necesidad de que esos barrios que han tenido esos cortes encuentren soluciones definitivas. No encuentro otra vuelta a eso. No podemos estar pensando que puede ser los problemas que emanen de la situación de una discusión gremial. Lo mismo que sucede con UTA, que insistíamos que siguieran sentados a la mesa tratando de UTA, no, de la fraternidad, ¿no? que siguieran sentados a la mesa hablando para encontrar la solución, que uno no se mete ni opina respecto de cómo tiene que ser la paritaria libre, pero que sigan sentados a la mesa y bueno, han levantado el paro, por lo menos hasta lo que leí anoche, y van a seguir sentados a la mesa discutiendo hasta encontrar una solución, que es lo definitiva la forma que se debe salir de estos temas. Ayer Alejandro Bononi en cierta forma le contestó a Mauricio Macri cuando dijo que en estas condiciones es imposible levantar el cepo. Yo no sé si contestarle a Macri, porque Macri no se sabe cuál es. Si es el que durante 7 años agravió al gobierno cada vez que tuvo oportunidad y utiliza a sus herramientas mugre como Durán Barba, como Laura Alonso, como el ejército de trolls para agraviar en las redes sociales. No se sabe si es ese, si es Néstor Carlos Macri el que habló el día que ganó Horacio Rodríguez Larreta, cambiando toda su política, diciendo que todo estaba bien, que Arviña se quedaba en el gobierno, que YPF se quedaba en el gobierno, que las AFJP se quedaban en el gobierno, o este Macri nuevo que voy ante Ornequian y todos los empresarios que lo aplauden porque les gustan las cosas que él dice, termina diciendo barbaridades como el cambio lo fija al mercado, el que significaría una apertura lisa y llana para las importaciones, entre otras cosas, importaciones de textiles que destruiría la industria perfectamente. Quiero aclararles que
los importadores textiles son los que financian la campaña de Mauricio Macri, para que quede bien en claro. Entonces esas posturas romperían varios segmentos de la industria, dejarían al trabajador en la calle, desaparecerían las convenciones colectivas de trabajo y entonces se desnuda nuevamente el viejo Macri. Ya no es más el Macri kirchnerista, sino el Macri que todos conocimos, conservador de derecha, que le importa muy poco lo que le pasa a la sociedad. Entonces es una visión que la tenemos que ver todos los días y que la exhibe de la misma manera. Entonces lo que Vanoli dice es una verdad de perogrullo, que ya lo habían retado prácticamente Melconian e Ingaramo al propio Macri, a su jefe, para que no hablara más esas cosas. Lo que le dice es, si uno abre, no es que los trabajadores van a ir a comprar en forma compulsiva de divisa. Lo que lo van a comprar son los especuladores y nos van a dejar sin esas 33.650 millones de reservas de dólares, estoy hablando, en 3 días, sin lugar a dudas. Ayer un abogado del grupo de la jueza Arroyo Salgado volvió a sembrar dudas con respecto a si hubiese habido alguna tercera persona, una persona más, en la casa de Nisman el día del asesinato, que borró huellas. ¿Pudo leer esto? Sí, lo leí, pero ¿no se da cuenta usted que es un modus operandi? Cada 45 días tenemos una respuesta de la misma característica. Trajeron inclusive, uno de los medios trajo a un teórico forense respetabilísimo con un currículum que apesta de los Estados Unidos, para que diera explicaciones al respecto. Pero siempre terminamos de la misma manera. En la Argentina, el cuerpo médico forense, con mucho prestigio, con su decano a la cabeza, que no solamente es el de mayor jerarquía, sino es el de mayor prestigio, se abocó al análisis con sus médicos forenses, con sus criminólogos, con los análisis químicos, con todas las posibilidades que había, y no hay otra forma de sacarlo de la situación en que él fuera ultimado con el arma de Largo Marcino, o ultimado o autoagredido, digamos, con el arma de Largo Marcino, adentro del baño con la puerta cerrada. Nadie puede terminar de salir de esa situación y sin haber tenido ningún gesto, ni ninguna acción, ni ninguna marca respecto a haber intentado defenderse. Entonces estamos en una situación, por eso siguen en juzgado de instrucción, por lo menos hasta hoy, en la que se sigue debatiendo cuál fue la causa de la muerte, pero no ninguna lo lleva hacia el punto que usted está preguntando, que pareciera ser que el objetivo es decir que es un homicidio. Seguimos estando todos en la misma línea de que los elementos pareciera ser que marcan que no pudo haber habido una segunda persona o tercera persona dentro del baño, porque el disparo se produce adentro del baño con el arma de Largo Marcino, y no hay ninguna señal que haya habido terceras personas dentro del baño y terminó con la puerta cerrada. No es demasiado tiempo, 7 meses, para todavía no saber. Pero si usted me lo pregunta a mí, tomando un café o un mate acá parado en el Salón de los Bustos, yo le diría lo mismo que sí, pero la realidad es que no se lo puedo decir que no conociendo el grado de la investigación y qué es lo que están buscando los peritos como última ratio para saber exactamente cuál es la definición que es real y poder determinar y definir y firmar cuál es la causa de la muerte. No se lo puedo decir si es poco o mucho tiempo, no sé qué es lo que están investigando. Gracias.